El Tribunal Constitucional es el que va a dirimir si Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, debe dar explicaciones en el Parlamento sobre amenazas directamente, porque a Palomera le dijo: vais a tener que cerrar el medio. ¿Esto tiene que quedar así, de rositas, decir esto a los periodistas? Porque el asunto fue absolutamente un ataque a la libertad de expresión. El Constitucional estudia si Miguel Ángel Rodríguez debe explicar en la Asamblea de Madrid por qué lanzó amenazas como estas. Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Amenazas que dedicó a la periodista Esther Palomera. Este episodio absolutamente desagradable. Y todo después de que el diario.es sacara a la luz el caso de fraude fiscal del novio de Ayuso. La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. No le sentó nada bien a Miguel Ángel Rodríguez que sacaran los presuntos delitos del novio de la presidenta. Que os den, idiotas. Un ataque muy explícito a la libertad de prensa y a la libertad de información. Los populares restaron importancia a estos insultos y presiones. Informaciones que derivan de conversaciones privadas. En un contexto de una conversación entre dos personas que se conocen desde hace muchos años. Y desde la oposición exigían su cese inmediato. Amenazar a un periodista es amenazar la democracia. Y su comparecencia. La verdad siempre para adelante. Pero el PP de Madrid siempre ha vetado cualquier pregunta sobre este tema. Pues vaya secreto. Ahora el Constitucional decidirá si debe dar o no explicaciones. Conversaciones privadas, Esther Palomera, pelillos a la mar. A ver, vamos decir que te van a cerrar el medio y ya está. No, vamos a explicar lo de conversaciones privadas porque, claro, una conversación privada es cuando alguien interlocuta con alguien, ¿no? Yo no había escrito a Miguel Ángel Rodríguez. Yo llevaba meses por otros motivos, sin contactar con Miguel Ángel Rodríguez para nada informativo. Y a las 11:30 de la noche me entra ese, fue un hilo muy extenso, esos mensajes en mi teléfono móvil. Luego pretendió decir que era una conversación entre amigos. Yo no he sido nunca amigos, los amigos no se amenazan, y si se insulta, el hilo no lo vamos a recordar porque, en fin, ya es conocido en toda España. Bueno, conocido en toda España, quiero decir, pero lo cierto es que quedó ahí. Es decir, que un jefe de gabinete que tiene un cargo público y un sueldo público le diga a una periodista: vais a tener que cerrar. Es que la amenaza no era contra Esther Palomera, era contra el diario.es, porque había publicado en exclusiva el fraude fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Y ahora crees que los tribunales y el Parlamento debiera haber explicaciones de esto? Bueno, sin ninguna duda. Yo creo que todo cargo público que pertenezca a la estructura de un gobierno, sea autonómico o sea local, o el gobierno de España, tiene que comparecer si es requerido en la Cámara correspondiente, y Miguel Ángel Rodríguez no tiene por qué ser una excepción. Si los grupos políticos de la oposición han pedido su comparecencia por este motivo o por el que sea, tendrá que dar explicaciones, claro que las tiene que dar. No, pero vamos a ver, estos señores Mar, Ayuso, que de cada 6 palabras que dicen, una es Venezuela, amenazar a los periodistas, eso es propio de regímenes dictatoriales, y maniatar al Parlamento, a la Asamblea, eso es propio de regímenes dictatoriales o autoritarios como mínimo. Entonces, ¿cómo no va a tener que explicar Miguel Ángel Rodríguez las amenazas a un medio de comunicación? Es que es, vamos, de cajón. Lo absolutamente bochornoso es que la Asamblea haya impedido de momento que el jefe de gabinete de Ayuso explique sus amenazas. Bueno, habría tenido que dimitir, pero como mínimo que las explique y que el tema tenga que dirimirlo el Tribunal Constitucional. Es tremendo. ¿Tú crees que este tipo de amenaza fue para chantaros, es decir, para meteros miedo sobre lo que ibais a publicar? Hombre, un premio no parece. Claro, no parece que fuera un regalo. ¿Cuál fue el objetivo? Es decir, no parece que fuera un regalo. ¿Consiguió intimidarte? A mí no, pero parece mentira que no me conozcas. Yo llevo 35 años en esta profesión, he tenido comportamientos como el de Miguel Ángel Rodríguez unas cuantas veces, e incluso, en fin, con consecuencias tal. Pero a mí lo que me sorprende es que esta derecha, que se llena la boca de libertad de expresión y de defensa del periodismo libre, luego tenga estos comportamientos y los justifiquen sus compañeros de partido, porque no hubo un solo dirigente del Partido Popular, ni uno solo, que dijera esto es intolerable. Y luego quiero aclarar otra cosa. Quiero aclarar otra cosa. Ahora que se habla tanto de la publicación de hilos de WhatsApp y que se cuestiona la publicación o no, nosotros en el diario no publicamos el hilo de WhatsApp. Nosotros denunciamos la amenaza sin publicar
los WhatsApp ni el hilo completo. La amenaza la publicamos, recuerdo perfectamente, un sábado por la mañana. Cuando salió aquello publicado, Miguel Ángel se dedicó a esparcir nuevos bulos a los medios que le hicieron caso y que se lo compraron. Y el lunes él filtró los WhatsApp a una televisión. Y cuando esa televisión tenía los WhatsApp en su poder, fue cuando el diario... Me parece absolutamente... Fue cuando el diario publicó... Por supuesto, pero solo por poner un asunto sobre la mesa, digo que a veces hay amenazas que estoy convencida que todos en esta mesa conocemos que son un poco menos veladas, ¿no? Y que también se producen en este país, que es la retirada de publicidad a los medios de comunicación. ¿Pero qué lo dices de la Comunidad de Madrid? No, de la retirada de la Comunidad de Madrid. Nosotros no tenemos publicidad de la Comunidad de Madrid. No, digo no, pero que igual hablas de la Comunidad de Madrid. Lo digo por una táctica que muchas veces se utiliza. Bueno, yo creo que sería fundamental que se conocieran. Yo también, porque pero muchas veces la derecha se pone informaciones los críticas, actos institucionales, los actos, o sea, el último euro, todos los medios de comunicación deberían publicar el último euro que es más, te digo, ¿el que qué? Pero el último reciben de las administraciones públicas. Pero es más, te digo, y también de empresas privadas, porque nosotros tenemos un privilegio de entrar a sitios donde estamos allí para informar a los ciudadanos y también deberían informar absolutamente, pero y deberíamos informar con transparencia total. Que todos conocemos que administraciones, tanto del PP como del PSOE, utilizan la publicidad institucional y la publicidad que ponen muchas empresas para no hacer amenazas tan explícitas como la que Miguel Ángel Rodríguez le hizo a Esther Palomera, las empresas privadas, mucho más veladas, pero las empresas privadas meten la publicidad donde quieren. Remata Marisol, por favor, y va Esther, sí, remata. Amenazas mucho más veladas por publicar informaciones que no les gustan, lo digo porque esas amenazas también se producen. No estamos hablando de dinero público, Marisol. Estamos hablando de dinero privado. No, estás diciendo empresas. He dicho empresas que amenazan veladamente ya. Esto es una amenaza explícita. Y si hay una administración que se dedica a regar de dinero público a determinados medios, que muchos de ellos no tienen ninguna credibilidad, esa es la Comunidad de Madrid. Ojalá se esa es la Comunidad de Madrid. Todo, el último euro. Mira, en Esperanza Aguirre, yo creo que tiene el récord. Hubo una legislatura en la que gastó 250 millones en comprar medios. 250 millones. Al mismo tiempo, se dedicaba a decir que en Cataluña no había democracia porque la Generalitat pagaba a los medios. Y a mí me parece que tenía que haber transparencia total. Evidentemente, el color de la administración es lo de menos. O faltaría más. Y de los ayuntamientos, que también me gustaría saber lo que gasta el Ayuntamiento de Madrid y otros ayuntamientos. Voy a preguntar a Alfonso Permedina con respecto al comunicado de HM Hospitales, exactamente qué es lo que dice. Bueno, es compatible efectivamente con la declaración de Juan Abarca, de su presidente, porque lo que hoy han dejado claro, básicamente, es que todos aquellos residentes que fueron trasladados a hospitales privados era porque tenían seguro privado. Que los que fueron trasladados porque no tenían un seguro privado era porque previamente habían sido trasladados a hospitales públicos y de ahí se hacía la derivación. Pero no hay casos en los que se trasladaran a residentes a hospitales privados sin tener un seguro privado. Que quede claro, la discriminación de la que habla la denuncia efectivamente es por un lado política por los protocolos y por otro lado económica, es decir, si tú tenías tarjeta privada sí que se te llevaba al hospital, si no la tenías, no. Con lo cual eso es muy relevante para las asociaciones de víctimas y luego también la declaración de Burgueño, también muy importante. Eso te iba a decir, Alfonso, que una de las consecuencias de estas comparecencias es que uno de los exaltos cargos de Díaz Ayuso podría pasar de testigo a imputado ahora. Exacto, que es la condición que tiene en la otra causa, en la de los juzgados de Plaza de Castilla, está como investigado. Y hoy ha dicho algo importante también, que es que él fue nombrado mando único sanitario de la Comunidad de Madrid, que le llamaron por teléfono, que acudió a una reunión con Isabel Díaz Ayuso, con el consejero de Sanidad, con el consejero de Hacienda, con el jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez, y que ahí le nombraron mando único sanitario, es decir, que era una persona con responsabilidad. Lo que hay que saber es si fue él el ideólogo o no de esos denominados protocolos de la vergüenza, que es lo que se está investigando. Como se le podía imputar y para que no quedara en indefensión, pues se ha suspendido de momento la declaración. Por cierto, que el otro juicio, el de Madrid, todavía sigue esperando fecha, el que fue suspendido hace de momento no hay fecha para sus declaraciones como investigados. Se les dejó morir como auténticas alimañas, sin ayuda, sin atención, con el argumento de que se iban a morir igual, mintiendo mientras se morían, diciendo que no era responsabilidad suya sino de otras personas. Yo creo que si la política española ha alcanzado una cuota de vergüenza y crueldad semejante, nos podemos temer lo peor de cara al futuro, porque además ni un grado de empatía, ni una reunión con las víctimas, es absolutamente lamentable, absolutamente desolador. Novedades en el caso de las muertes en residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Hoy han declarado
3 testigos en la segunda causa que investiga los protocolos de no derivación a los hospitales. Vamos hasta la redacción de informativos. Marta Portero, uno de ellos es el exasesor sanitario del gobierno madrileño de Ayuso. Muy buenas noches. Es Antonio Burgueño, exalto cargo de Ayuso. Ha llegado a los juzgados de Leganés entre abucheos de vergüenza de los familiares de las víctimas. Antes de entrar ha dicho que se debería haber revisado científicamente la pandemia. Ya en el interior, ante la jueza, ha contado que le convocaron a una reunión unos días antes de que comenzara el confinamiento en marzo de 2020. A esa cita acudieron él, la presidenta madrileña Ayuso, también su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez y los consejeros de Hacienda y de Sanidad. Les planteó, asegura, que debía existir un mando único sanitario. Fue nominado entonces para ese puesto, aunque no llegó a ser nombrado formalmente. En ese momento, según fuentes presentes en la declaración, la magistrada ha parado su declaración como testigo ante la posibilidad de que pueda ser citado como investigado. Burgueño ya está imputado en otra causa abierta por los protocolos de las residencias madrileñas durante la pandemia. Él ha explicado que el día 10 se le llamó, que acudió a una reunión el día 11 de marzo. Él propuso el mando único sanitario y como a partir del día 12, por decirlo de manera, él nominalmente estaba ejerciendo un mando único, la Fiscalía ha pedido la suspensión de su declaración ante la posibilidad de citarle luego como investigado. Esto se está liando un poco en el sentido de que hay ya 2 imputaciones de 2 juzgados distintos, Madrid y Leganés. Pero esta nueva declaración de Antonio Burgueño parece que ha hecho a la jueza parar, no vaya a ser, o la Fiscalía, que haya una nueva imputación. ¿Qué trascendencia le das a estas declaraciones de hubo un debate sobre el día 11 para hacer mando único que luego finalmente no se llevó a cabo? ¿Le das importancia, trascendencia? Sobre todo al hecho de que lo haya dicho delante de una jueza, que inmediatamente la jueza ha dicho un momento, porque esto podría variar la situación de este testigo y pasar a ser imputado. Porque lo que es el contenido, Burgueño ya lo había declarado, ya lo había dicho más de una vez, en distintos foros. La existencia de esa reunión en la que estaba la presidenta Ayuso, en la que estaba el consejero de Sanidad, estaba el jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y fue cuando a él le propusieron además ser el mando único sanitario en esto. Y fundamentalmente referido a una cosa en concreto. Y se ha explicado muchas veces, aunque durante 5 años estuvimos escuchando que casi todo lo que se documentaba y se aportaba, todo era mentira, todo era un invento, todo era una campaña, y hasta el lunes pasado, cuando la primera causa ya llamó a declarar a varios imputados exaltos cargos de Ayuso, hasta ese mismo día Ayuso volvió a hablar de que esto era porque vivimos en un régimen norcoreano, ¿verdad? Y la jueza del caso anterior, de la causa, la primera que se abrió, era poco menos que comunista, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, de la de Leganés no he oído nada. A lo mejor es que no es de Jueces para la Democracia, entonces a lo mejor hay que empezar a pensar que lo que se han abierto ya es 2 causas judiciales referidas a distintas residencias, pero a unos hechos comunes, y que es sobre el delito que está en la denuncia, la macrodenuncia presentada en octubre pasado, que no es el mismo, por mucho que lo pregonen desde la Comunidad de Madrid, no es el mismo sobre el que se habían archivado muchas causas en esos 5 años. Se trata de otro delito, que es el de desatención, discriminación en la atención sanitaria de los pacientes de las residencias. Y están teniendo el problema de que de momento van 2 causas, no sabemos si pueden llegar más causas, sobre ese mismo eje de distintos casos que sufrieron lo mismo, que fue no ser derivados a hospitales por una orden de la Comunidad de Madrid que los discriminaba por una serie de rasgos que además no tenían que ver con un triaje médico habitual. Son 2, veremos si hay más. Pero el contenido de lo que ha dicho Burgueño es el que ya había declarado, aunque siempre se desmintiera. Oiga, en algún momento también las autoridades de la Comunidad de Madrid tendrán que dar explicaciones de a qué reuniones asistieron, quién decidió, más allá de quien firma el famoso protocolo de la vergüenza, dar luz verde u ordenar ese protocolo, y veremos hasta dónde llega esto. Yo creo que hay que ser prudentes, pero desde luego se ha evitado la prescripción de un montón de casos afectados por esto y van 2 causas judiciales distintas con un mismo eje. Veremos hasta dónde llega y si vemos más causas abiertas. Díaz Ayuso, luego hablaremos de las declaraciones de Alberto Reyero, que era el consejero responsable que dimitió una vez que le quitaron las competencias, pero que hizo el libro Morir sin dignidad. Pero en el aspecto político, estas 2 causas,
estas dos causas, ya imputaciones a altos cargos de su gobierno, unido a la declaración de hoy de Antonio Burgueño, que ha hecho la jueza Padar, no vaya a ser que haya una nueva imputación, políticamente, hasta ahora siempre se ha dicho que a Ayuso esto ni le provocaba una erosión cutánea. ¿Tú crees que es igual o de la actitud diaria de Díaz Ayuso se puede deducir que esto sí le está afectando? Yo creo que es un tema que le afecta, por supuesto que sí, pero sí que es cierto que tengo la sensación de que la sociedad española y también la sociedad madrileña, la cuestión que tiene que ver con la pandemia, la tienen o la dan por amortizada. Y es una página, en términos generales, pasada. Y eso nos invita a otra reflexión, que es preguntarnos qué significa exactamente solidarizarse con las víctimas. Y solidarizarse con las víctimas es darle la importancia a estas investigaciones, la importancia que tienen, ¿no? Es decir, efectivamente ya no es un libro, ya no es una declaración política, ahora ya es una declaración judicial. Los jueces no admiten causas por deporte. Tú tienes que ver una serie de indicios para abrir una investigación, y en este caso al menos ya son 2 juzgados los que están investigando. Es cierto, estamos en una fase muy inicial, pero no perdamos de vista que las investigaciones generalmente empiezan por abajo, y en función de lo que te van diciendo los testigos o los imputados por debajo de la pirámide, luego vas escalando buscando las responsabilidades mayores. Insisto, construyendo ese suelo. No sé si os acordáis, cuando todavía estábamos en pandemia, yo creo que todavía estábamos incluso en confinamiento, hubo muchísimas denuncias que acabaron en el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo las archivó. Pero el Tribunal Supremo dijo, no, es que la vía de canalizar esto es que ustedes vayan por los distintos juzgados locales. Y eso es lo que está pasando. Y cambiando, sobre todo yo creo que ha sido clave, el tipo de posible delito, el tipo de posible irregularidad. Aquí, en los anteriores, no se había hablado de discriminación. Aquí ahora se habla de discriminación en la atención a los pacientes mayores de las residencias, por una serie de condiciones que están marcadas en los protocolos. ¿Es eso lo que entiendo yo que hace cambiar la justicia? Y algunas de ellas, insisto, porque siempre se emplea ese argumento, no fueron las mismas que en otras comunidades autónomas. Es que siempre se dice, no, pasó como en todas partes. Hoy mismo lo hemos vuelto a escuchar, ¿no? Se hizo lo que se pudo, que no es verdad. Que alguien se moleste de verdad en escuchar a las familias, pero sobre todo en leer lo que venimos publicando medios como Infolibre desde el primer día, y en ver los documentos que se negaba su existencia durante años. Pero respecto a lo que decía Álvaro, es muy interesante porque, hasta en la etapa del confinamiento, recordemos, hubo una orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se medicalizara una residencia, y no se hizo. No se hizo caso siquiera a esa orden que se llevó en su día, en pleno confinamiento, al Tribunal Superior, y, oye, no se hizo nada, como el propio Burgueño dice que fue por lo que él dimitió 4 días después de estar en el cargo, porque no se medicalizó nada ni se buscó ninguna alternativa, como era llevarlos al IFEMA o a hospitales privados, como ha indicado el testimonio, por cierto, hoy del dueño de los Hospitales Madrid, que ha reconocido que los hospitales privados atendieron COVID, pero de residencias a través de hospitales públicos, creo que en total llegaron 37 de 3.000 atendidos. Y que luego también es importante para la solidaridad con las víctimas que haya un respaldo desde el punto de vista de los tribunales, que también son el Estado. Es decir, si nosotros nos enfrentamos a desgracias que ha habido históricas en distintas latitudes, al final, para las familias que habían sufrido lo que ya se entendían como una injusticia, que les escuchasen los tribunales, era algo importante. A lo mejor no es tan necesario pedir una dimisión, pero sí que te escuche una justicia y que tome decisiones, y en ese sentido también hay una reparación, pero por lo menos que el Estado te dé respaldo de alguna manera. Y, insisto, los jueces y los tribunales también son Estado. Bueno, pues en la misma causa de las residencias, en Madrid ha declarado el exconsejero de la Comunidad de Madrid, también como testigo, como decíamos. Marta, volvemos contigo. Alberto Reyero asegura que los protocolos de las residencias fueron discriminatorios, lo ha dicho ante el juez. El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid ha llegado al juzgado entre aplausos de los familiares de las víctimas. En su declaración como testigo ha negado que se medicalizaran las residencias durante la primera ola de la pandemia, como había prometido Ayuso. También que se trasladaran residentes a los hospitales, al hospital de campaña de IFEMA. Reyero sí que ha confirmado que existieron los protocolos que impidieron el traslado de ancianos residentes en residencias a los hospitales durante la pandemia, y también que fueron firmados por el director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Moore. Asegura que los protocolos no fueron éticos, pero no entra a valorar si fueron legales. Dice que eso le corresponde a la justicia. Asegura además que avisó de que esos protocolos estaban discriminando a las personas que vivían en las residencias de la Comunidad de Madrid.
Yo me dirigí al consejero de Sanidad y a Carlos Moore diciéndole que si pues esos protocolos se aplicaban, las personas morirían de forma indigna, ¿no? Y le explicaba las razones por las que creía que se estaba produciendo una discriminación de personas que vivían en residencias y que tenían un nivel de discapacidad y dependencia elevado. El tercer testigo que ha declarado hoy es el director de H&M Hospitales. Ha negado que existieran derivaciones directas desde las residencias a los hospitales privados que estaban bajo su control y dice que solo se produjeron entre 2 y 4 derivaciones de residentes. Gracias, Marta. Lo que decía Rayero, claro, es un poco lo que estábamos comentando, la diferencia de que antes no se hubieran admitido, Esther, y ahora sí, es el propio consejero, el que formaba parte del gobierno de Ayuso, diciendo, ojo, que estos protocolos son discriminatorios y ahora la justicia actúa. Sí, yo creo que es una cuestión de decencia, que la justicia escuche a las familias de estas personas que murieron y que en muchos casos murieron de manera indigna y murieron asfixiadas. Y era una situación crítica y muy complicada de gestionar y lo podemos entender casi todo, pero no podemos dar este caso por amortizado. Es un dolor que para esas personas no se puede amortizar, por lo tanto tienen que ser escuchadas, tienen que ser tratados estos temas judicialmente y se les tiene que dar un cierto confort como sociedad. Sí, desde luego, yo creo que siempre hay que investigar. Es verdad que ha habido muchas causas que se han archivado, estas dos siguen adelante y creo que aquí lo importante es que la justicia determine si hubo esa discriminación o se trató de un criterio en unas circunstancias excepcionales tomado, bueno, pues con determinados parámetros y que tenía un sentido. Entonces creo que es muy importante que se investigue. Antes hablaba Alejandro de que se da por amortizado, ¿no? Que se ha pasado página. Yo creo que es verdad que hace ya tiempo, hace 5 años de la pandemia, que los seres humanos tendemos a olvidarnos de todo, pero sí que creo que fue algo tan grave que deberíamos repasarlo y revisarlo, porque entonces se habló también mucho de hacer auditorías, de ver cómo habíamos reaccionado, no solo en este tema de las residencias, sino en general. Y de todo aquello, pues al final nos arrolla en otros asuntos y se va dejando. Entonces yo creo que es de justicia que este asunto continúe, pero también es de justicia que se investigue todo lo demás, todo lo que ocurrió. Bueno, pues el Gobierno de la Comunidad de Madrid asegura que el foco debería también ponerse en todas las autonomías o en todas las comunidades autónomas, y no solo en Madrid. La presidenta Ayuso mientras ha guardado silencio. No deja de... Es que lo hemos dicho 1.000.000 de veces, ¿no? Claro que murió muchísima gente en las residencias, en todas las comunidades están las cifras. La segunda comunidad donde más residentes murieron fue Cataluña y después las 2 Castillas. Pero insisto, se hicieron cosas mal, se hizo lo que se pudo en todas partes, pero lo que no hubo ninguna, insisto, fue protocolos que discriminaran de la atención sanitaria a gente que estaba enferma, algunos de ellos ni siquiera con COVID, pero simplemente porque tenían algún problema de movilidad o de desorientación o de problema de salud mental. Yo solo pregunto, esto se olvida. ¿Alguien cree que alguien que perdió a su padre o a su madre, como yo he escuchado un montón de casos y todos habremos escuchado testimonios, que lo perdiera en esas condiciones y además prácticamente en el abandono, salvo acompañados por quienes hacían el esfuerzo en cada residencia, en circunstancias horrorosas, que eran las trabajadoras fundamentalmente de residencias, las asistentes? ¿Alguien piensa que alguien puede olvidar eso? No se olvida en ningún momento del día y de la noche. Es que esto es así. Por supuesto reclaman con toda la razón justicia. Y a los demás, aunque no perdiéramos en esas circunstancias a un ser querido, aunque solo sea por conseguir que no se vuelva a producir, claro que hay que intentar hacer cosas, las que correspondan en cada comunidad autónoma. Pero en esta corresponden esto que estamos diciendo y que no ocurrió en otras.